Hola, muy buenas tardes, yo soy Roberto Ibarra. Hoy es 27 de abril del 2017. Estamos transmitiendo en vivo, están ustedes en su programa Aquí y Ahora. Bien, como quedamos la semana pasada, íbamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada, que fue sobre autismo. La semana pasada hablamos del autismo, digamos, clásico, y de este se desprenden varios, entre ellos el síndrome de Asperger, que también inclusive anunciamos que platicaríamos con ustedes el día de hoy. Bueno, pero antes de iniciar nuestro tema, quiero recordarles a ustedes nuestras redes sociales. Estamos en www.drrobertoibarra.com, en Twitter, @tanatosieros, en nuestro correo es consulta@drrobertoibarra.com. Estas redes sociales las ponemos a su disposición con la finalidad de que ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, inclusive, ¿por qué no?, sugerirnos algún tema que en especial ustedes quisieran conocer. Bueno, recuerden que el espíritu que tiene este tema y este programa es el de sensibilizar para educar. Estamos en esta tarea de buscar la sensibilización pues de las personas que nos escuchan, que nos ven, de algunas autoridades, si es que en algún momento dado este programa puede ser visto por alguno de ellos, bueno, que se den cuenta de que habemos personas que nos interesa dar a conocer, compartir aquellos temas que no solamente son interesantes, sino son importantes para la problemática que en algunos momentos, pues de alguna forma ataca o provoca problemas, trastornos en algunos pacientes nuestros, en algunos miembros de la sociedad. Bueno, entonces hoy compartimos con ustedes el tema de Asperger. Bueno, se acordarán ustedes la semana pasada cuando hablamos de autismo clásico, había 3 características que tenían ellos de manera muy peculiar. Por ejemplo, tenían problemas para la comunicación. Son personas que de alguna forma se aíslan totalmente y solamente les interesa la parte interior y lo que existe fuera de esto no les importa. Tienen problemas tienen movimientos repetidos, tienen estereotipas o estereotipias, como también se le conoce, o movimientos estereotipados, que también es otra forma en que también ustedes pueden encontrarlo por ahí. Y el otro es con el problema del lenguaje, o sea, no tienen muchas veces forma de comunicarse, o sea, de lenguaje. Bueno, ahora este síndrome tiene características muy parecidas, pero no de una forma que no permitan que el paciente pueda ser funcional. Una pasada con ustedes de la definición, es exactamente la misma. Viene de una palabra griega, la cual significa estar internamente, estar metido hacia sí mismo. Entonces, ahora simplemente podemos decir que esa definición ampliada es un conjunto de características mentales y conductuales que forman parte de este trastorno dentro del espectro del autismo. Bueno, entonces a este trastorno o a estas personas que la llegan a padecer se le llama también autismo funcional, porque permite exactamente que la persona pueda ser funcional, o también se les puede llamar como personas autistas funcionales. Esas son las formas en que ustedes pudiera ser que por ahí lo llegaran a encontrar. Bueno, vamos a platicar brevemente de su historia. La semana pasada la dimos un poco amplia con respecto a cómo se fue desde 1906, 1912, por ahí para acá, se empezaron a detectar ese tipo de casos y se empezaron a registrar. Pero bueno, en este caso, hablando particularmente del síndrome de Asperger, quiero comentarles a ustedes que en 1980, una doctora de Norma Wing, ella fue la que ya le puso tal cual síndrome de Asperger. Esto en honor
precisamente a Hans Asperger, que fue el primero, como lo platicamos la vez pasada, que fue el primero que lo describió. Y en honor a él, ella en ese tiempo decide titularlo como tal cuando ella publica un caso o varios casos en una revista especializada tanto en psicología como en psiquiatría. Ahí en ese momento ella le da ese nombre. Posteriormente, recordemos que ya en 1943 ya Asperger ya lo había detectado, como ya lo había ubicado, ya lo había descrito. Entonces, a partir de ese momento, ahí está. Pero es ella la que le da le pone ese calificativo. Hubo un tiempo, si se dan cuenta, de 1943 hasta 1980 y todos estos años que hubo en los 60, 70, etcétera. No se pudo hacer mucho porque desafortunadamente por ahí hubo un problema en el consultorio del doctor Asperger y mucha de la información se perdió hasta que llegó esta doctora, lo retoma y lo empieza de alguna manera a anunciar, a hacer artículos en algunas revistas en las cuales aparece esto. Bueno, ya para 1990 ya se le da la entidad clínica como síndrome de Asperger, inclusive. Posteriormente, ya el 18 de febrero en adelante del 2007, por ahí más o menos, ya se da como Día Internacional del Asperger, 18 de febrero, así como es el 2 de abril, el del autismo que la semana pasada platicamos con ustedes. Bueno, entonces, el 18 de febrero de cada año se considera como el Año Internacional de Asperger. Esto en honor a que en esa fecha nació precisamente Hans Asperger. Bueno, ahora vamos a platicar con ustedes de las causas, pero antes quiero recordarles que estamos en vivo, que ya compartimos las redes sociales con ustedes, pero las volvemos a repetir con mucho gusto. Bueno, estamos en Twitter, @tanatosieros. Si habláramos de nuestro correo es consulta @drrobertoibarra.com, y si platicáramos en nuestra página donde ustedes pueden encontrar todos los videos que hemos grabado de, no sé, más o menos de octubre para acá. Hay una infinidad de temas que hemos abordado durante todo este tiempo y que pudieran ser de su interés. Y aprovecho también para pedirles, si ustedes así lo desean, se suscriban a esta página, es gratis, y en automático les llegará a ustedes todo aquello que estemos haciendo en relación a lo que es la parte tanatológica. Recordando que yo soy tanatólogo y que precisamente con la idea de poder compartir temas relacionados con la pérdida de la salud, como es el caso, entonces pudiéramos también no solamente apoyar, en este caso, a los pacientes, sino a los familiares de los pacientes. Pero bueno, vamos a platicar entonces de las causas. Las causas, como la semana pasada, se dividen en dos. La que es ya definitiva, comprobada, es la de la parte genética. Aquí hay un gen que está alterado y que de alguna forma provoca que estas personas puedan presentar este padecimiento. Y la otra, que puede haber sustancias teratogénicas. ¿Qué son las sustancias teratogénicas? Son aquellas sustancias que pueden alterar el proceso en un momento dado de un producto, de un bebé que está en formación. Cuando la mamá puede ser que esté expuesta, por ejemplo, a pesticidas, al famoso DDT, que supuestamente está prohibido, sin embargo, por ahí de vez en cuando se llega a encontrar. Inclusive se habla de literatura médica que puede haber inclusive hasta medicamentos que se utilizan para la epilepsia que pudieran estar involucrados en este caso. Sin embargo, quiero dejar muy claro que no está comprobado al 100%, pero que sí se le ha visto o ha estado presente o ha habido el antecedente de que la madre estuvo expuesta a este tipo de sustancias y que por el momento, ¿verdad?, consideran que posiblemente estén involucradas estas sustancias. Sin embargo, insisto, no hay una comprobación científica al 100%. Bueno, dentro de esto, quiero compartir con ustedes pues lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico es muy rico, es muy abundante
tiene muchas aristas, muchas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para que en su momento se pueda hacer el diagnóstico de Asperger. Bueno, quisiera comentarles la siguiente situación con respecto al cuadro clínico. Bueno, este tiene su aparición en dos etapas. Puede ser en una etapa infantil muy temprana, o puede ser cuando ya está, ya la persona tiene arriba de 10, 11 años, inclusive va a entrar a la etapa de la adolescencia, y entonces es cuando empiezan a detectar, porque esta persona empieza a tener problemas con la interacción social, empieza a tener ese tipo de conflictos y que de alguna manera empiezan a presentarse una serie de situaciones que de alguna forma mucho tienen que ver con su problema. Uno de ellos es la interacción social y la afectividad. O sea, son jóvenes así como que con un super yo muy elevado, ¿verdad? Son egocéntricos, tienen falta de empatía hacia los demás, realmente muy poca sensibilidad hacia los demás, no saben demostrar el interés que puedan tener por alguna persona, son de repente ingenuos, crédulos, ¿verdad? Dentro de esto también están los intereses restringidos y repetitivos. ¿A qué nos queremos referir con esto? Bueno, son personas que pueden dedicarse a colectar o a coleccionar información, por ejemplo, los números de serie de las cámaras fotográficas que existen. Son capaces de aprendérselos de memoria porque entran en una etapa muy obsesiva y hasta que no se los aprende eso, pero no tiene ninguna relación social, académica, cultural, simplemente se meten, les da, en ese caso, esa persona les da por buscar información, aunque no le sirva para nada a él, pero él es experto en algo que para el común de las personas, pues no resulta de interés, porque si esta persona se interesa, por ejemplo, de memorizar todos los números de las cámaras, pero ni siquiera le interesa la fotografía, ¿no? Entonces, pues como que no hay una congruencia entre el interés que tiene con lo que puede desarrollar con la información. Bueno, puede presentar problemas para la interacción social, como ya lo comentábamos, ¿verdad? Puede tener dificultades a la hora de comprender el lenguaje figurado y tiende a utilizar un registro literal, o sea, por ejemplo, un caso. Estaba un matrimonio ahí en la sala de su casa y el señor le dice a la señora: oye, fíjate que no puedo llevar a Carlitos a la escuela, ¿me puedes hacer el favor tú de llevarlo? Y la señora dice: ay, preocuparse, ay, ¿qué crees? Fíjate que pues ya tiene mucho tiempo que no manejo, además no tengo ni licencia. Total de que el señor insiste. Y total, acepta. Y entonces llevan al niño al auto y el niño se niega a subir. Total de que lo convencen y se sube. Y ahí lo lleva la señora, ¿no? Por la avenida. Y llega a un semáforo y en eso este niño ve una patrulla y empieza a gritar: auxilio, auxilio, esta señora me quiere matar. Entonces, pues inmediatamente el policía detiene a la señora y así en voz bajita le dice el niño al policía: es que no trae licencia y no ya tiene mucho tiempo que no maneja. Entonces, si se dan cuenta, el niño tomó literalmente lo que escuchó. Entonces no tiene esa capacidad de discernir entre lo que se dice y lo que realmente se puede hacer. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo toman literal, tal cual, la situación. Inclusive, no entienden de bromas. Si ustedes quieren hacer una broma a un niño de estos, piensan que lo están agrediendo y toman otra vez literal la situación. Bueno, dentro de otras cosas que pueden tener estos niños son los actos
ritualizados. Sí, son niños que, por ejemplo, si tienen la costumbre de que todas las noches antes de irse a dormir tienen que acomodar sus juguetes de una forma tal de apilarlos, y ustedes les dicen, ¿sabes qué? Vete a dormir. No, hombre, el niño entra en un estado de angustia terrible porque no hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que su ritual le ha dictado. Son inflexibles en ese sentido, muy inflexibles. Y entran, insisto, en una etapa muy aguda. Ahora, también antes pasando a esto mismo del tema, del cuadro clínico, quiero resaltar que son niños o adolescentes en su momento, incluso hablaremos más adelante de que hay adultos que pueden presentar este síndrome, que son son inteligentes inclusive, pueden llegar a tener un coeficiente de intelectualidad más allá de lo normal. Quiero decir una cosa que hay que destacar. Aunque tienen sus problemas, como platicaremos más adelante, de su lenguaje, como ya dijimos, de la interacción social, de tomar literalmente las cosas tal cual se le dicen. Entonces, y este problema también de que ellos presentan un desarrollo motriz. De repente pueden tener problemas para desarrollarse de una manera, pues digamos, que se puedan mover fácilmente, que tengan movimientos finos que no se dañen en algunos casos. Bueno, dentro de eso también están, por ejemplo, el lenguaje y el discurso, como ya lo platicamos con ustedes. Por ejemplo, hablando del lenguaje y el discurso, pueden ser personas que presenten una cosa que se llama polifrasia. ¿Qué es la polifrasia? Es la verborrea, es estar brilla. Algunas veces, aunque dijimos que pueden ser muy inteligentes, a veces no tienen dicción en lo que dicen, hablan de una manera muy arrastrada que a veces no se les entiende, no hay forma de entenderles a veces. Entonces, esta es otra característica que pueden estar por ahí metidas en este caso. Bueno, ya dijimos el lenguaje, ya pudimos hablar del discurso, de los intereses restringidos y repetitivos, como es el de coleccionar números, o hay quien se obsesiona por, como dijéramos, así como perfeccionarse en la forma en que los calendarios se hacen cada año, al grado que pueden llegar a decirnos que, por ejemplo, hoy 27 de abril, pero en 1936 cayó en domingo, por ejemplo, ¿no? Tienen esa capacidad para poder, en un momento dado, cuando ellos deciden tomar en este caso, una actividad como esta, son capaces de llevar hasta lo más profundo el conocimiento, aunque insistimos, nada tiene que ver con lo que relaciona a la parte social, a la parte cultural, a la parte educativa. Simplemente son datos que ellos, por alguna razón, se vuelven expertos en ellos y ahí los tienen. Y entonces la diferencia entre una persona, digamos, que no tuviera este síndrome, pues es que la información que él ha recabado, pues le puede ser útil para, no sé, para la escuela, a lo mejor ya está laborando en algún sitio y entonces toda esa información pues les es útil. Pero en el caso del síndrome de Asperger, esta información no tiene ni pies ni cabeza en el sentido de la utilización para esta persona. Bueno, ya para continuar con ustedes, podemos decir que hablaremos más adelante del diagnóstico diferencial, de las estadísticas, algunos datos curiosos que les voy a dar a conocer, el tratamiento y las conclusiones. Pero les vuelvo a insistir, estamos en vivo, están ustedes en su programa Aquí y Ahora, y nuestras redes sociales son @tanatosieros, hablando de Twitter, de nuestra página www.drrobertibarra.com, y si habláramos de nuestro correo, estamos en consulta@drrobertibarra.com.
Así es como ustedes nos pueden encontrar, así es como ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes, todo aquello que esté relacionado con este o con cualquier otro tema que ustedes quieran conocer. En días pasados, en programas pasados, mejor dicho, hemos tenido ya algunas intervenciones del público y ojalá hoy tengamos otra donde tengamos la oportunidad de compartir con ustedes, de interaccionar este conocimiento que estamos tratando de compartir con ustedes. Recuerden que nuestros programas no pretenden ser de ningún tipo de manera catedrática, ni mucho menos, sino son con la finalidad de despertar interés, de sensibilizar para educar, como le hemos dicho, como dice nuestro eslogan. Bueno, pudiera ser que dentro del cuadro clínico pudiera haber más cosas. Recordemos siempre que somos seres únicos e irrepetibles y que esto puede hacer que unas personas con el síndrome de Asperger tuvieran otro tipo de comportamiento, porque, pues bueno, desde que se descubrió o se describió a la fecha, que han pasado más de 50 años, ha habido algunos autores, algunos especialistas, algunos investigadores, han encontrado otros datos de los que Asperger en su momento describió. Entonces, ha habido cambios, ha habido modificaciones, o simplemente se han detectado otras cosas o otros signos y síntomas que no habían sido detectados en su momento cuando el doctor Asperger lo describió por primera vez. Bueno, entonces vamos a platicar de algo como es el diagnóstico. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? ¿Verdad? ¿Cómo son los criterios para esto? Porque de alguna forma, algunas veces, como lo platicaremos cuando hablemos de diagnóstico diferencial, puede ser que sea ubicado o diagnosticado equivocadamente y que lógicamente eso pues va a traer consecuencias. Bueno, los criterios que pueden tomarse en cuenta, aparte de que puede haber otros, recordemos que es particular la respuesta que tenemos a veces a algún síndrome, aparte de lo que comúnmente o en general pudiera haber, es que hay dificultad para la interacción social. Patrones repetitivos, estereotipados y comportamientos o actividades de intereses. Acuérdense los ejemplos que les puse del niño que le gusta memorizar las series de las cámaras de fotografía, o el caso del niño que de alguna manera tomó tan literal la situación de que, pues porque lo que escuchó le podía generar un daño, aún sabiendo que era su madre, no le importó, porque acuérdense que a veces el problema es que no sienten empatía por nadie. Puede ser que no presenten un retraso significativo en el lenguaje o en el desarrollo cognitivo. Se diagnostica a edades tempranas, pueden ser entre los 4 y 11 años de edad. A veces, cuando, como decía al principio, cuando de alguna forma se hace un diagnóstico tardío o equivocado, pues trae consecuencias, por supuesto. Consecuencias tanto para el paciente como para la familia. Porque puede ser que sea diagnosticado con un trastorno, digamos, de ansiedad, por ejemplo, o de depresión, o alguna otra por ahí, que generara o que provocara que el médico prescribiera medicamentos cuando realmente no son necesarios, a excepción cuando van con enfermedades concomitantes, como puede ser la ansiedad o la depresión. Bueno, entre más temprano se puede hacer el diagnóstico, bueno, pues puede ser mejor atendido, y sobre todo dentro de lo que pudiéramos decir que en algunos momentos, por algunas características, este tipo de síndrome puede ser confundido con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el conocido TDAH. Entonces, de hecho, sería ojalá y tan pronto terminemos este ciclo de hablar de autismo, pudiéramos hablar de este otro trastorno que es muy común, sobre todo en nuestros niños, tanto en edad escolar como preescolar como en la escolar. Bueno, y aprovecho la oportunidad para decirles que la semana que entra platicaremos del síndrome de Rett, que él es otro
tipo, otro espectro dentro del autismo. Vamos a platicar del síndrome de Rett. Quedarían dos por ahí, pero posiblemente haremos uno solo con la idea de pasar a otro tipo de temas. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial que pueden hacerse con ese tipo de trastorno, ¿verdad? Ya lo dijimos, es el TDAH, el trastorno obsesivo convulsivo, el trastorno de depresión mayor, trastorno del aprendizaje no verbal, ¿verdad? El síndrome de Tourette, que es un síndrome que tiene datos muy parecidos al síndrome de Asperger, nada más que aquí la característica es que puede haber actos repetidos tanto de la parte motriz como de tipo gesticulación, por ejemplo, de trastornos, por ejemplo, de tipo vocal, o sea, están haciendo así una serie de muecas muy marcadas, ¿verdad? O pueden presentar repeticiones de tipo físico. Entonces, estos son más o menos los diagnósticos por los cuales se puede hacer una diferenciación con el síndrome de Asperger. En el caso de los adultos, que es importante también tocar, porque pues bueno, estas personas que de niño a la adolescencia pues pasan a ser adultos y que de alguna forma, dijimos la vez pasada, que es un síndrome que desafortunadamente no tiene cura. Entonces, ¿qué sucede con los adultos? Lo que sucede con los adultos puede ser varias cosas y pueden pasar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, pueden ser víctimas de bullying, y si están trabajando pueden ser víctimas de mobbing, acuérdense del acoso laboral, y que a la hora de que queramos hacer el diagnóstico, pues tenemos que ser muy cuidadosos en elaborar una historia clínica muy completa y insistir mucho en datos que nos lleven a pensar en la posibilidad de que descubramos que en algún integrante de la familia pudiera presentar este síndrome y que de alguna forma no ha sido detectado. Entonces, tenemos que hacer una historia, insisto, muy cuidadosa, ¿verdad? Centrándose en muchos de los casos en cómo desarrolló su infancia. Si nosotros detectamos o sabemos cómo desarrolló su infancia, probablemente, juntando toda una serie de elementos, pudiéramos llegar a un diagnóstico. Ahora, aquí la situación es que desafortunadamente en este tipo de síndromes no hay mucha gente especializada y este es otro conflicto. Como muchos de los temas que hemos venido hablando, muchas veces no existen las personas especializadas aquí en México para poder detectar, diagnosticar ese tipo de síndromes. Bueno, ahora voy a platicar con ustedes brevemente de lo que son los datos estadísticos. Bueno, pues para variar, como lo hemos dicho programa tras programa cuando hemos dado a conocer estadísticas, en México no se tienen estadísticas eficientes, confiables, que nos permitan conocer qué cantidad de niños, adolescentes o adultos presentan este síndrome. ¿Por qué motivos? Pues puede ser porque les digo, no hay terapeutas, no hay quien tenga esa capacidad clínica para poder diagnosticarlos a tiempo y tener un registro. Esa es una posibilidad. La otra, pues a veces pasan tan desapercibidos porque, como les comentaba, tienen un coeficiente intelectual alto y que son niños que a lo mejor se obsesionaron o decidieron conocer las matemáticas o la música y se convierten a lo mejor en excelentes músicos o en excelentes matemáticos y nadie se dio cuenta que es parte del síndrome de Asperger, por ejemplo, ¿no? Bueno, se dice que, como dijimos, se dice que en México, de los 2 millones de discapacitados por problemas neuropsiquiátricos, el 1% padece autismo y por cada 10 de ellos, 1 es diagnosticado como Asperger. O sea, dense cuenta, ¿no? Dense cuenta que es algo muy, pues así como que muy superficial y que necesitamos conocer estadísticas más profundas
que permitan precisamente desarrollar un proyecto que ayudara a atender este tipo de pacientes. Bueno, en algunos casos se puede llegar a agregar, como ya lo habíamos platicado hace un momento, de una manera concomitante, o sea, puede agregarse otro tipo de problemas, como pueden ser los trastornos de depresión mayor y en algunos casos la ansiedad. En esos casos, pues sí se requiere algún tratamiento médico porque hay que controlar estos padecimientos que se agregan al síndrome. Dentro de los datos curiosos, fíjense que encontré en la literatura, aunque no se ha podido comprobar, pero hay gente que está inquieta en ese sentido y cree, piensa, considera que posiblemente dentro de las gentes que ustedes les voy a dar a conocer sus nombres, seguramente habría que ver pues qué tanto pudieran haber tenido ese tipo de síndrome. Entre ellos habla de Isaac Newton, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo conocemos sus postulados. Está Albert Einstein también, que es una de las personas que algunos autores se han atrevido a decir que probablemente pudieran haber tenido o haber presentado este tipo de síndrome. Y está también, entre otros, está Mozart. En Mozart también algunos consideran que pudieron haber estado padeciendo este tipo de síndrome. Pero bueno, esos son datos curiosos que ahí quedan, que de alguna forma, pues si los estudiáramos a ellos de manera por separado, seguramente vamos a encontrar que estaban muy metidos, muy dedicados a una situación y que no la dejaban hasta que no lograban resolverlo. Es algo así parecido a lo que algunas personas con este síndrome pueden llegar a presentar. Bueno, vamos ya a hablar del tratamiento. Desafortunadamente no hay un tratamiento para estas personas de manera específica, que digamos que hay medicinas para poder esto. Todos están relacionados con las terapias. Aprovecho precisamente para comentar que, por ejemplo, Miguel Ángel, que tuvimos la semana pasada aquí, él nos compartió que él estuvo tocando muchas puertas, estuvo en muchísimos lugares, buscando terapias, buscando aquella información, buscando tratamientos que le ayudaran a tener a su hija de otra forma. Y hasta este momento, la verdad, tanto al ingeniero como a mí nos agradó mucho saber de este caso, porque es una persona que ha luchado mucho juntamente con su esposa y que han podido tener a María Fernanda en una situación bastante alentadora, bastante adelantada. Inclusive unos días antes platicaba yo con él y comentábamos del tratamiento, lo que se pudiera hacer para ese tipo de pacientes, y había cosas como a lo mejor no solamente las terapias colectivo-conductuales, sino también a lo mejor tomar algunos talleres, identificar aquellas áreas de oportunidad que puedan desarrollar ese tipo de personas. Y él me comentaba que en el caso de su hija habían descubierto que le gustaba mucho el patinaje. De hecho, el día que vino al programa venía de patinar, por eso quedó dormida, estaba muy cansada. Pero bueno, entonces ahí su padre y su madre han encontrado un área de oportunidad para Fernanda, que seguramente le va a ayudar mucho a desarrollar más todo lo que le corresponde a la parte motriz, y seguramente si llegan a impulsarla, pudiéramos tener pues una excelente patinadora, ¿por qué no? Entonces, cuando nosotros los padres realmente nos interesamos y buscamos y luchamos por obtener algo que ayude a nuestros hijos a salir adelante, y esas puertas, como él platicó, se abrieron y pudieron recibir la ayuda que necesitaba la niña, estos son elementos que se tienen que de alguna manera integrar para que tengamos un resultado como el que hasta este momento, en el caso de María Fernanda, lo tenemos. Tenemos una niña, como ustedes la vieron, quien estuvo en el programa pasado, dio su nombre, su edad, ya no tenía esos movimientos estereotipados que de alguna manera los pacientes con autismo llegan a presentar. No sé, una niña que si ustedes la ven en la calle verían que es una niña totalmente normal, y nos da gusto que en este caso
el tratamiento, que consistió tanto en terapias como el de desarrollar alguna actividad que les permitiera tener algún oficio en algún momento o algo que pueda ser destacable y que puedan ellos tener una vida prácticamente normal. Bueno, pues estamos casi ya a punto de terminar nuestro programa. Hoy fue un poco más corto, creo yo, porque se me ha hecho el tiempo muy rápido, pero estamos haciendo, pues prácticamente es un tema ya más pequeño que el anterior, puesto que ya estamos hablando de un síndrome muy en específico. Bueno, pues quiero decirles a ustedes que estoy muy agradecido por estar con nosotros, muy agradecido porque nos han estado siguiendo, han estado compartiendo, nos han hecho algunas preguntas, hemos tratado de contestarlas, hemos tratado de buscar temas que de alguna manera algunas otras personas no han tocado. A lo mejor pueden sonar no a mucho de interés, pero yo estoy convencido que las personas que nos han visto, de alguna forma esto les puede ser útil. Y sobre todo, buscar ayuda de manera oportuna. Insisto, hacer un diagnóstico oportuno nos puede ayudar a tener un tratamiento oportuno y por lo tanto puede ayudar mucho más a los pacientes. Y ya como conclusiones, nuevamente queremos hacer un llamado a las autoridades para que busquen, capaciten terapeutas, profesionistas que puedan ayudar a hacer diagnósticos y hacer tratamientos para personas, en este caso de autismo Asperger o de algún otro tipo de autismo, porque de esta manera pudiera ser que tuviéramos algo mucho más pues benévolo para toda nuestra sociedad. Bueno, las conclusiones pues son prácticamente, pudiera yo poner como ejemplo el caso nuevamente de Miguel Ángel. Esas son las conclusiones. Cuando tenemos pacientes y familiares que se interesan por salir adelante, seguramente tendremos unos personajes, una sociedad más benévola, más incluyente. La verdad, nuevamente, yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Ya dijimos, para la siguiente semana platicaremos del síndrome de Rett, que es otro tema que está relacionado con el autismo, y que por hoy, pues la verdad, muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar acompañándonos. Si alguna pregunta tienen antes de que despidamos el programa, pues con mucho gusto estamos para contestarles lo que ustedes quieran saber con respecto a este tipo de síndrome o al que ustedes crean que pueda ser útil para que ustedes tengan una información respecto a esto. Pues de verdad, muchas gracias, les agradezco muchísimo que estén con nosotros, que nos hayan acompañado. Es un honor para mí cada 8 días estar con ustedes frente a esta cámara, tratando de explicar, compartiendo temas que, insisto, sean útiles para la sociedad. Por hoy, muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana.